Capítulo 8. El país de los orcs. Desembarcamos en Lapislázuli mientras una luz tenue se insinuaba en ese cielo que en realidad era solo un techo sin luna y sin estrellas. No habían pasado las 12 horas reglamentarias, así que pude comprobar que el tiempo era muy distinto en el mundo subterráneo. Jacet amarró la nave en la playa a un árbol que era solo un tronco, sin ramas y sin hojas, y me dijo mirándome de frente, como advirtiéndome, como preparándome para lo que se avecinaba. Si hay que correr, hazlo lo más rápido que puedas, ¿me oíste? ¿Por qué tenemos que correr? Pregunté yo tragando saliva, pero Yasset no me puso cuidado y empezó a caminar adentrándose en la espesura. Las plantas eran en su mayoría azules, como la playa que ya empezábamos a dejar atrás. Sin embargo, había también flores de distintos colores y formas, y lo que más me sorprendió es que se acercaban a nosotros unos insectos voladores grandes de unos 10 centímetros, alargados y de alas verdosas, que iluminaban el camino como si fueran pequeñas linternas naturales. Elvis de vez en cuando intentaba atraparlos dando lengüetazos en el aire, pero ellos eran más rápidos y no se dejaban capturar. De repente, como si vinieran desde una profundidad misteriosa, se empezaron a escuchar unos cantos graves y siniestros que cruzaban el aire para llegar hasta nosotros. Sonaban como arengas, como voces que estuvieran anunciando algo terrible por venir. Se me puso la piel de gallina. ¿Qué diablos es eso? Pregunté temblando de pánico. Los orcs, dijo Jacet. Pensé que el clima nos iba a proteger. Calculé mal. Y por entre el follaje empecé a ver sombras que cruzaban velozmente de un lado para otro, figuras fantasmales que parecían una mezcla entre hombres y animales, seres de un inframundo grotesco y demoníaco. Corre, Felipe, corre, me gritó Yasset al tiempo que me empujaba para sacarme de mi letargo. Elvis fue el primero en entender el mensaje y salió despavorido hacia adelante. Lo seguí sin pensarlo 2 veces y Yasset iba a mi lado muy pendiente de que no me fueran a atacar o a capturar. Los cantos se hicieron próximos y los ruidos entre la maleza nos indicaban que la cacería había empezado y que el objetivo éramos justamente nosotros mismos. Corrí con todas mis fuerzas, pero aún así sentía que no avanzábamos, que no lográbamos dejarlos atrás. Los cantos se escuchaban cada vez más cerca. Jacet desenfundó un dispositivo que había llevado escondido entre su abrigo todo el viaje, un tubo metálico que despedía una especie de rayo rojizo, y cuando los orcs saltaron sobre nosotros, él movía su aparato a diestra y siniestra, descargando sobre ellos esa intensa luz que los paralizaba de inmediato. No dejamos de correr en ningún momento. Vi a Elvis dando dentelladas, defendiéndose como podía y mordiendo a los orcs que hallaba a su paso, pero nos habían tendido una trampa y caímos en ella. Sin que lo notáramos, varios de ellos estaban esperándonos desde las copas de los árboles, y cuando pasamos por debajo nos arrojaron una red pegajosa que nos inmovilizó enseguida sin darnos tiempo para defendernos. Por primera vez vi que Jacet estaba angustiado de verdad. Murmuraba en voz baja, en una lengua desconocida, palabras ininteligibles. Supuse que se estaba recriminando por lo sucedido. Los orcs salieron de la vegetación y eran espantosos. Parecían estar en carne viva, se arrastraban por el suelo como lagartijas y tenían en lugar de manos unas garras de pájaro, con las uñas crecidas y bien afiladas. Vi que algunos de ellos tenían incluso colas y cuernos, como los demonios de los dibujos o de las películas. Elvis gruñía y enseñaba los dientes furioso, pero no había nada que hacer, estábamos atrapados. Las lianas de la red estaban untadas con alguna sustancia venenosa que me impedía mover los brazos y las piernas. Noté que Jacet y Elvis se movían mucho mejor que yo. Nos pusieron en una cesta gigante hecha de troncos y nos cargaron por el centro de una jungla espesa. Cantaban entusiasmados y satisfechos con la cacería. Cuando llegamos a un cañón que se abría en medio de esa geografía plana y sin montañas, me quedé horrorizado con lo que contemplé. Abajo, entre los recovecos y los pequeños canales, miles de seres lloraban, aullaban, gemían o suplicaban ayuda. Algunos eran humanos. Estaban entre agua caliente o entre unas llamas blancas que parecían quemarlos sin hacerles perder el sentido. Era una ondada de dolor y sufrimiento.
Los orcs parecían disfrutar con la situación y algunos de ellos estaban torturando aún más a los prisioneros. ¿Qué es este infierno? Dije metido entre la red con la que nos habían capturado. Eso es exactamente lo que ves, me dijo Yasset con el ceño fruncido. Estamos en el infierno. De ahí viene el mito que los humanos se han pasado de una generación a otra. ¿Este es el reino del demonio? Pregunté aterrado e imaginándome que dentro de poco estaríamos allá abajo dando alaridos de dolor. Algunos humanos llegaron hasta aquí en el pasado y contemplaron con sus propios ojos este horror. De eso hablaba el manuscrito que encontraron los alumnos de tu tío. Era una serie de instrucciones para llegar hasta aquí. ¿El manuscrito lo robaste tú, Yasset? Pregunté muy sorprendido. No, lo hizo el abad Gonzalo. Creyó que así nos protegería, le dio miedo que nos descubrieran y que los humanos empezaran una guerra para despojarnos y destruirnos. ¿Así de malos somos? Yasset se sonrió por primera vez desde que estábamos prisioneros. Pensé que se debía a la ingenuidad de mi pregunta, pero resulta que no. Lo que estaba pasando era que una lluvia ácida plateada estaba empezando a caer y los orcs habían salido despavoridos en busca de un refugio para aguardarse. El líquido que caía del cielo los atravesaba como si fuera ácido y les dejaba la piel lacerada y humeante. Nos habían dejado en el suelo y en cuestión de segundos, Yasset rompió la red, me cargó sobre uno de sus hombros y empezó a correr hacia atrás en busca del camino inicial. Elvis lo seguía muy de cerca. Yo no podía moverme normalmente, no sabía por qué. Al fin pudimos llegar a nuestra ruta original y entonces Yasset siguió corriendo hasta la orilla de un río turbulento que nos salpicaba con el ímpetu de su corriente. Mete las piernas y los brazos en el agua y el efecto del veneno desaparecerá, me dijo él con seguridad. ¿Si es un veneno? Detiene ciertas funciones musculares de los humanos, a nosotros no nos hace efecto. Veo que a Elvis tampoco, será por el exceso de pelo. Hundí las piernas y los brazos en el agua y enseguida recuperé la movilidad. Sentí un alivio tremendo. ¿Sabes nadar? Me dijo Yasset arrojando un tronco al agua. Sí, respondí con cierto orgullo, pues la verdad es que no lo hago nada mal. Y Elvis también es natural en los perros. La lluvia cesó y volvimos a escuchar los cantos y los susurros de los orcs, que seguramente venían detrás de nosotros enfurecidos y con ánimo de revancha. Nos lanzamos al agua y nadamos varios metros en pocos segundos. Yasset puso el tronco entre nosotros y todos nos apoyamos en él y nos impulsamos con las piernas. Me pareció cómico que Elvis nos imitara de esa forma y que pareciera una persona pataleando en el agua. La corriente nos impulsó con rapidez y pude ver cómo varios de los orcs nos enseñaban los dientes y las garras en señal de amenaza, pero por fortuna el curso del agua era potente y muy pronto fuimos lanzados río abajo. ¿Sabías que iba a caer esa lluvia ácida? Le pregunté a Yasset mientras seguíamos apoyados en el tronco. Pensé que iba a caer antes y no tendríamos ningún problema con los orcs. Fue un error imperdonable. Nos salvamos justo a tiempo. Los orcs no saben nadar y no salen de su territorio. Menos mal, nunca había visto nada tan terrorífico. Te pido mil disculpas, no volverá a pasar. El agua descendía a buen ritmo y el río nos llevaba hacia algún territorio que seguramente Yasset ya tenía previsto entre sus planes. Pensé en que, si mi tío pudiera verme, se sentiría orgulloso de mí. El viaje había sido difícil, duro, por momentos aterrador, pero yo no había desfallecido y me había comportado como un hombre de verdad, y eso me dio cierta alegría que me hizo sonreír. La luz se hizo más fuerte, casi incandescente, y unos rápidos nos lanzaron con más fuerza hacia la profundidad del río. Íbamos hacia un futuro desconocido, hacia un destino innombrable, y a cada segundo estábamos un poco más cerca de Shambhala. Capítulo 9. Shambhala, la ciudad de cristal. Antes de que el río cayera en un conjunto de cascadas que conformaban un círculo acuático, Yasset orilló el tronco y alcanzamos tierra firme. Elvis se acercó un segundo a curiosear una planta enorme que teníamos cerca. Metió la lengua dentro de una de sus flores para lamer el néctar, y de repente la planta se cerró violentamente y le atrapó la cabeza. Era una planta carnívora del tamaño de una camioneta.
Elvis no pudo zafarse ni defenderse porque la planta lo tenía capturado hasta el cuello y él solo alcanzó a gemir pidiendo ayuda. Me lancé contra la planta e intenté abrirla, pero nada. Estaba cerrada herméticamente y comenzó a emitir una baba espesa cuyo objetivo, me imagino, era descomponer a Elvis para poder tragárselo después. La pateé, la golpeé con furia, le di puñetazos en el tallo, pero nada. Parecía inmune a todo ataque. Al fin, Jacet sacó su dispositivo, tocó la planta en una de sus hojas y ella enseguida quedó anulada en el piso, como si se hubiera desmayado. Ayudé a Elvis a sacar la cabeza y lo abracé con fuerza. Qué susto nos habíamos llevado. El perro me lamía las manos y me daba besos en señal de agradecimiento. No toques esas plantas por nada del mundo, me advirtió Jacet. Tampoco esas setas grandes que ves allí, son venenosas. Se trataba de unos hongos tan grandes como personas que estaban al lado y lado de un camino que descendía hacia las cascadas. Recogí un poco de agua en mis manos y le quité a Elvis el líquido que la planta carnívora había segregado para deglutirlo. Sentí una fatiga extrema y no pude evitar un bostezo prolongado. Jacet volvió a ofrecerme de su cantimplora y bebimos los tres de nuevo el agua de algas para recuperar algo de fuerzas perdidas durante nuestra travesía por el país de los orcs. ¿Tienes sueño? Me preguntó él acariciando a Elvis en el lomo. No me había dado cuenta, pero sí estoy muerto. Ya vamos a llegar, no falta nada. Estamos cerca de Chambalá. Cruzamos las cascadas y ahí mismo está la entrada. ¿Y podremos dormir y descansar? Por supuesto, Elvis y tú estarán muy cómodos. ¿Sabes algo? Sigo preocupado por mi tío, le confesé mientras le regresaba la cantimplora ya vacía. No quiero causarle más problemas de los que ya tiene. Cuando vea que me desaparecí, se va a armar un alboroto tremendo. No te afanes, el tiempo arriba corre mucho más despacio. Tú vivirás muchas experiencias, mientras arriba solo pasarán unas cuantas horas. Comenzamos a descender por el camino que bordeaba una de las cascadas. Cuando llegamos abajo, muy cerca de las caídas de agua, en una curva del camino, nos tropezamos a varios hombres como Yacet, que venían montados sobre unas dantas grandes como caballos. Tenían escudos en la mano y unas espadas de luz a la espalda. Elvis emitió un par de ladridos. El hombre que comandaba el pelotón nos saludó con cordialidad y se dirigió a Yacet. La paz sea contigo. Me alegra verte. Veo que cumpliste con tu misión. Me equivoqué en el país de los orcs, empezó diciendo Yacet, pero lo logramos, menos mal. El consejo de Agartha te está esperando. Quieren reunirse con el niño cuanto antes, dijo el guerrero mirándome de frente. Habrá que dejarlo que duerma un poco y que descanse. Él y su perro están muy cansados. ¿Necesitas algo? Estamos bien. Te deseo lo mejor. Qué grato ha sido verte. Lo mismo digo, Yacet, y entonces el jefe de ese pelotón me miró de nuevo y me dijo Bienvenido a Shambhala. Gracias, respondí. Los soldados continuaron su camino espoleando a sus dantas y al pasar varios de ellos nos saludaron inclinando un poco la cabeza. ¿Son guerreros? Le pregunté a Yacet con admiración. Están patrullando la zona, revisan el perímetro para no ir a recibir ataque sorpresa. ¿Hay otros pueblos que quieren invadirlos? Les tememos a los humanos, son los más peligrosos. Pero ¿quién va a llegar hasta aquí? Hay pasajes a través de volcanes, de lagos, de cuevas y de túneles secretos como los de Villa de Leyva. Varias veces a lo largo de la historia los hombres han encontrado el camino para llegar hasta Shambhala y siempre nos han traído problemas. ¿Por qué te refieres a nosotros con desdén o con temor? No todo el mundo es malo, dije un poco ofendido por las expresiones de Yacet. Mi intención no es ofenderte, Felipe, solo que tu gente no sabe vivir en paz. Para ellos cualquier pretexto es bueno para iniciar una guerra. Lamento si mis palabras te han herido. Ahora debemos continuar. Ya estamos cerca. Terminamos de bajar hasta el lecho donde las aguas de todas las cascadas se arremolinaban y se confundían en unos torbellinos que nos salpicaban el cuerpo entero. El camino se interrumpía súbitamente frente a una muralla de agua y no había por dónde seguir caminando. Estábamos empapados de la cabeza a los pies. Y ahora dije sin entender qué íbamos a hacer. Cruza la cascada, me ordenó Yacet, y dio unos pasos hacia las columnas de agua y desapareció. Elvis me miraba atemorizado. Le dije señalándolo con el dedo
Ya llegamos hasta aquí y no podemos echar marcha atrás. Vamos, Elvis. Caminé sintiendo el peso del agua sobre mi cabeza, mi espalda y mis hombros. Elvis atravesó también muy pegado a mi cuerpo. Entonces abrí los ojos y me quedé extasiado con lo que vi. Frente a mí, en un valle rodeado de pinos que le daban al lugar un color verde oscuro, estaba Shambhala, la ciudad de cristal. No sabría cómo describirla para hacerle justicia. Parecía una ciudad de agua cristalina, transparente, y a diferencia de nuestras ciudades donde priman las líneas rectas, sus formas eran todas redondas, curvas, círculos que la hacían parecer como un conglomerado de platillos volantes de distintos tamaños. Algunas naves, también circulares, sobrevolaban el sector y parecían insectos yendo y viniendo de una flor a otra. ¿Qué te parece? Me preguntó Yasset contemplando su ciudad con cierto orgullo. Impresionante, alcancé a balbucear. Cuando ya estábamos más cerca pude detallar que no había calles ni autopistas, sino conductos que comunicaban de una sección a otra. La gente no caminaba, sino que se desplazaba por unas cintas automáticas que se deslizaban sin hacer ruido. No se escuchaba el escándalo característico de nuestras grandes urbes, los pitos, las máquinas de construcción, los buses, las voces de los vendedores ambulantes, nada de eso. En Shambhala la gente iba y venía por esas cintas silenciosas, y las naves que despegaban o aterrizaban de las plataformas tenían un sistema de motores que no rugían ni despedían gases contaminantes. No había edificios en ladrillo, ni cemento, ni pavimento, sino ese material que parecía plástico o vidrio, y que de algún modo me recordaba la piel del propio Yasset. Era un sitio impactante, la armonía parecía ser una característica principal. Fuimos conducidos hasta una habitación donde estaban un colchón y una almohada flotando en el aire. Había un baño y una tina en el rincón. Sobre una mesita alguien había depositado un plato de sopa caliente para mí y un tazón de comida que tenía el aspecto de ser alimento para perros. Elvis se lanzó enseguida sobre él y empezó a olfatearlo y a lamerlo. Solo tienes que hablar y un sistema computarizado te obedecerá de inmediato. Si quieres oscurecer la habitación, solo tienes que decirlo. Si quieres bañarte, lo dices en voz alta y enseguida la tina se llenará de un gas que humectará tu cuerpo y que te limpiará todas las impurezas. Lo mismo cuando quieras entrar al baño. La computadora está programada para que estés lo más cómodo posible. También puedes programar la temperatura, subirla o bajarla. Nadie me creerá esto, dije con la boca abierta. Que descanses, ha sido un viaje muy agotador. Duerme todo lo que necesites. Cuando te levantes, uno de mis compañeros vendrá a recogerte. Gracias por todo, Yasset, dije sintiendo por mi guía un enorme aprecio. Ha sido un placer servirte. Yasset salió. Una puerta corrediza se cerró. Yo solo tuve tiempo de meterme unos minutos en la tina entre un vapor gris que me dejó oliendo a pino y de tomarme el plato de sopa cuando se me cerraron los ojos de sueño. Estaba rendido de cansancio y me dolía el cuerpo entero. Quiero que sea de noche, dije en voz alta, y la habitación quedó en una completa oscuridad. Alcancé a sentir que Elvis se recostaba a mi lado y entré en un sueño profundo.